pero muy buenas tardes para todos. Buen Viernes Santo para muchos también. Vamos a repasar con nuestro invitado de lujo hoy en estudios. Bueno, algunas perspectivas sobre lo que es la Semana Santa, en especial este día. Pero ya que estábamos, también aprovecharlo para hacer una jornada de reflexión, porque si hay algo que no se puede dudar es que creas o no creas, tengas fe en una religión o no la tengas, esta semana tiene un condimento de reflexión especial, ¿no? Aún para un ateo, aún para un agnóstico. Y bueno, vamos a aprovechar este día entonces de esta semana para dedicarnos a debatir sobre algunos de estos temas que después la vorágine de la semana con las noticias y los dramas no nos permiten tomarnos este ratito. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña en este momento. Es Miguel Pastorino, es licenciado en filosofía, es docente, es comunicador y es un placer escucharlo siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Victoria. Entonces, un Viernes Santo, ¿no? Que hay mucha gente efectivamente que no está, que está de vacaciones, disfrutando, pero aún en ese contexto y en ese marco de día libre o de lo que fuere, es un día que invita a otra cosa, es una semana que invita a otra cosa. ¿Son ideas que uno tiene o por tus experiencias es así? No se vive como una semana cualquiera. Bueno, a ver, el Uruguay es una particularidad en el mundo en muchas cosas. Entre ellas el modo de vivir lo religioso. Nuestra sociedad plural, democrática y de un gran pluralismo ha generado también que se vivan de diversos modos una semana que la marca el calendario lunar, que la marca la Pascua cristiana, y que sin embargo, bueno, obviamente, el Estado la asume como, en un momento, como la semana del turismo, y eso venía desde un debate ya del siglo XIX. Sí. Increíblemente hoy vos te encontrás que los católicos viven una Semana Santa del turismo, muchos, porque se van a descansar, porque tenés tu licencia y los uruguayos nos encantan los feriados, entonces ahí enseguida... Como mucha abstinencia Viernes Santo, ¿no? No se come carne, como mucho. Bueno, pero a ver, y se van a otro departamento, y allí, si son practicantes, van a misa en otro lugar, no se quedan en... O sea, que viven su turismo también en Semana Santa. Claro. Es algo muy particular. Después tenés también gente que no es creyente, pero que no la vive como una semana normal, sino que la vive como esa semana especial. Y de hecho el Viernes Santo, que la Iglesia en el cristianismo tiene un día de abstinencia, que eso es una tradición y un símbolo. Y hay gente de repente que es atea que no come carne por las dudas porque le viene una especie de superstición. Y entonces vos decís, bueno, por ahí hay toda una cosa como medio extraña, porque en realidad si no sos cristiano no te debería afectar. Y de hecho, el no comer carne, por ejemplo, la tradición lo atribuye justamente a privarse de algo valioso, para ese día hacer una especie de ascesis personal recordando la muerte de Jesús, y entonces yo ese día me privo de algo valioso para de repente tener un acto solidario. Hasta hoy muchos cristianos ese día se privan no solo de carne, sino de muchas cosas. Sí, lo que a cada uno más Exacto, ese es el sentido. Más le cueste, ¿no? Porque si no, es una hipocresía. Por ejemplo, si yo soy católico y el Viernes Santo me clavo un pescado más caro que la carne. Bueno, no es ayuno eso. Sí. O sea, en ese sentido. Es decir, se queda en lo folclórico y pierde el sentido original. Por eso digo que en el Uruguay se viven cosas como muy particulares. De hecho, el Ministerio de Turismo, cuando invita hacia afuera a que vengan, te invita a venir en Semana Santa, porque en el resto del mundo nadie le conoce otro nombre. Eso es un invento único nuestro, ¿no? Y todos los demás nombres que tiene. Aún en países con estados laicos, exacto, porque se entiende que en ese calendario es la Semana Santa. Acá tenemos criolla, la cerveza, y aún así te digo, los propios católicos practicantes también disfrutan de toda esa diversidad sin por eso vivir su fe en esos días, ¿no? O sea, creo que es algo muy particular del Uruguay. Sí, y bueno, y eso me lleva bastante también a una investigación de la que tú nos darás los datos, de Néstor Acosta, que habla justamente de cómo estamos viviendo en el Uruguay y en el mundo, ¿no? No somos exclusivos en eso. Nuestro contacto con lo espiritual, lo religioso y lo institucional, porque hay que separar cosas. Mucha gente le preguntás, ¿crees en algo o tenés alguna religión? Y te dicen no. No, porque por ahí no es seguidor o no se siente parte de una comunidad, de una institución determinada. Pero eso no significa que no tenga alguna convicción o creencia o esperanza en algo más allá, ¿no? De nuestro mero tiempo aquí en la Tierra. ¿Y qué arroja ese resultado? Bueno, esta investigación que uno de los directores, Néstor da Costa, que es sociólogo en Uruguay, doctor en Sociología de la Religión, la hicieron en toda América Latina, y arroja un dato que es interesante de analizar, que es que coincide con una tendencia mundial, y es que crece el porcentaje de personas que se confiesan creyentes en algo
con creencias espirituales, religiosas, pero no adhieren a ninguna institución religiosa. Es lo que le llaman creyentes sin afiliación. En Uruguay ya son más de un 24 o 25%. ¿Y eso de qué habla? ¿De que la institucionalidad está en crisis, que no ha logrado mantener la empatía con sus seguidores? ¿O habla de otra cosa? Habla de varias cosas. Yo creo que ese dato nos muestra, en primer lugar, que en el Uruguay a veces también, muchas veces por nuestra educación que no hemos incorporado, a veces hemos confundido no hablar de Dios en la educación pública con no estudiar las religiones. Entonces eso nos hizo a veces como renguear de la cultura religiosa para analizar el conflicto palestino-israelí o cualquier problema que lo reducimos a lo político o a lo económico. Típica miopía uruguaya por no comprender muchas veces que lo religioso tiene su propia lógica. Una laicidad malentendida. Un laicismo más que una laicidad. En la educación, ¿no? Porque vos podés tener historia de las religiones no confesional y estudiarlas todas y tener más cultura. Pero eso hace que, por ejemplo, cuando se encuesta en Uruguay, te preguntan, ¿crees en alguna religión? No. La persona dice no, le ponen agnóstico. De repente el tipo capaz que le reza a la energía cósmica universal, pero no es que no tenga religión, en el sentido que no tenga creencias religiosas. No adhiere a una institución. Y eso después se computa como agnóstico o ateo, y es un error. Entonces yo creo que este tipo de investigaciones ayudan a ver la mayor diversidad de creencias religiosas. Sí muestra una constante a nivel mundial, que los franceses hablaban en los años 90, la religión a la carta. El impacto de la cultura consumista hace que la gente consuma de los diversos menús religiosos lo que mejor le aviene a su interés individual. Bien, pero hasta hace muy poquito la religión a la carta o desastre, como decían, estaba mal visto. O sea, se suponía que no era hacia donde queríamos ir. No, a ver. ¿Qué pasó? Que ahora se acepta. No es que se acepta, no. O sea, a ver, ¿quién lo dice eso? Si me preguntás por las instituciones religiosas, lo ven como un problema. ¿Por qué? Porque sus propios fieles construyen una suerte de, a veces, sincretismo o melange religiosa. Lo se ve negativamente. Desde los analistas sociales lo que dicen es, este es el fenómeno, esto es lo que pasa. Y hasta algunos los analizan como positivamente en cuanto que habla de que las personas hoy son buscadores que van creando su propio camino religioso. O sea, tenés miradas múltiples sobre el mismo fenómeno. El fenómeno es eso es lo que pasa. Después vos hacés valoraciones diferentes. Yo creo que sí, que a veces eso ha traído otros problemas también, que hoy la frontera, y esto es una cosa que yo sí critico, la frontera entre lo religioso, lo científico, lo terapéutico hoy está muy confuso. Y vos tenés muchos planteos que se presentan como terapéuticos y que son religión. Pero que el nombre es terapia y con un nombre de sanación fotónica cuántica, pero le rinden culto a un Dios y entonces ahí vos decís, esto es una terapia, esto es una religión. Ahí hay un problema cultural enorme, que es para mí un tema de salud pública, que tenemos ahí una beta en esta religiosidad de la carta, se ha generado una suerte de borroneo de límites entre lo que es religión, terapia, pero eso capaz que es para otro programa, pero es otro tema. Es interesante, pero es cierto que, y lo hemos creo que debatido más de una oportunidad, ¿no? En tanto no arrastren esas ofertas bizarras, no terminen arrastrando a la persona, convirtiéndola en vulnerable o pasando por encima de sus propios derechos, porque ahí ya tiene que intervenir no solo el ministerio, tienen que venir otras autoridades, ¿no? Y ahí hay una cosa media borrosa que no está muy clara. Pero si volvemos un poco al planteo anterior y a cómo el ser humano de alguna manera es un buscador constante, ¿no? de sentido, y a eso le llamamos religiosidad, espiritualidad, no sé muy bien cómo se define. ¿Cada vez son menos los que optan por no hacerse esas preguntas o cada vez son más? Bueno, mira, estadísticamente en el Uruguay se dice que el 80% afirma creer en Dios. Aunque es un estado laico, hay una gran diversidad de creencias religiosas. Si bien es el porcentaje de ateos más alto de América Latina, porcentualmente. Pero si me preguntás por eso, yo veo como dos cosas que son contradictorias porque no soy sociólogo, no tengo el dato. Me pasa en el ámbito de la filosofía. Veo que la cultura instrumental y tecnocrática hace que la gente se haga menos preguntas. La vivencia de lo inmediato, de saber el know-how, pero no preguntarme el porqué de las cosas más hondo, para mí es un problema cultural enorme que no toca solo a la religión, que tiene que ver con la capacidad de pensamiento crítico y social, la falta de cuestionarnos cosas más hondas, de preguntarnos los por qué. Esto también afecta a lo religioso y por eso a veces la religión queda como una suerte de consumo frívolo de experiencias
que no va a preguntas más hondas. Hoy Que hablábamos queda en lo tradición, rituales. no, consumir la religión como si quién va al spa. Pero me refiero a que de repente hay cosas que hablábamos hoy fuera de aire, de personas que en un momento de su vida que todos nos hacemos, ante situaciones de sufrimiento Sí. o dolor o de una experiencia positiva, un hijo que viene al mundo, uno se genera preguntas que van más allá de la inmanencia de un simple materialismo de preguntarse si soy un accidente del azar o en realidad todo esto tiene una razón, un para qué. Esas preguntas están en todos los seres humanos en algún momento de su vida, más allá de cuál sea su opción en sus creencias, ¿no? Sin duda. Exacto. Yo creo que la crisis cultural en la que vivimos genera dos cosas. Por un lado, una gran hambre de sentido, una gran sed de encontrar sentido por la vida, y al mismo tiempo, muchas veces tenemos instancias culturales de hiperestimulación que no nos permiten tomarnos el tiempo y el silencio y la reflexión para hacernos esas preguntas. Pero como que conviven esas dos cosas. Bien, a ver, No, Guillermo, yo querías lo que hacer le o quería preguntar. preguntar a Miguel, es decir, ¿qué diferencia hay entre la persona que acude a una supuesta terapia de sanación en función de una cierta espiritualidad con aquella persona o aquellas personas que ante una enfermedad, por ejemplo, van a la Iglesia Católica a pedirle a Dios que le milagro. cure el milagro o la sanación? No sé. Es decir, si en definitiva no es lo mismo. Bien, buenísimo. Y no es un tema de salud pública. No. Y es exacto. Es buenísima la pregunta, porque el tema está en cuál es el encuadre. Yo voy a cualquier creencia religiosa buscando una ayuda sobrenatural, es tan legítimo que yo vaya a una religión como a otra. El problema es cuando lo que se presenta como religión no se presenta como religión, sino como una terapia alternativa, y yo le estoy vendiendo humo porque le estoy estafando, le estoy diciendo que esto en realidad no es religión, pero sí lo es. Porque si vos vas a una sinagoga, a una mezquita o a una iglesia católica, no te dicen esto es un spa para hacer yoga y en realidad después hablamos de Dios. Normalmente vos sabés a lo que vas. Ahí hay un problema, no en la persona que acude a esto, que acude por la misma razón, eso es lo que tú decís. El problema es en cómo se presenta eso, y a veces eso da lugar para la charlatanería y el engaño y la manipulación. Eso es lo que yo digo. Es cierto también que hay que ver cómo se entiende también el tema de los milagros. Una cosa es el pensamiento mágico, porque las creencias religiosas más tradicionales que unen la fe y la razón entienden que no pueden creer en cuestiones supersticiosas y mágicas porque no entienden la acción de Dios como una causa física, ¿sí? Entonces, con el tema de la creación, por ejemplo, no se lo entiende así, de un modo infantil y mágico. Entonces, bueno, se apela también a una racionalidad distinta, ¿no? Donde pueden compatibilizarse fe y razón, no así en el pensamiento mágico que lleva a la irracionalidad. Ahí hay otra discusión. Ahora, poniéndonos, y con todo respeto, ¿no? Poniéndonos en el lugar de quien no cree en nada. ¿Tú no crees en nada? No, lo que tengo claro es que no le puedo dar explicación a por qué existe el mundo y el universo, ¿no? Pero y un poco voy a eso ahora, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese spa que te hace todo un relato y para el que no cree en nada, el que dice, pero a mí me vienen a hablar de que una persona se murió, resucitó, que habla con Dios? Ese relato que para los que no creen es un relato fantasioso. Sí. Entonces, ¿no es en definitiva lo mismo? No, y te voy otra vez por qué. Porque en el spa yo no te dije que estábamos hablando de creencias sobrenaturales, sino de una terapia que la estoy homologando a la digitopuntura. No estoy hablando, no te lo presento como religión, como una creencia que para el ateo le puede parecer irracional. El planteo no es religioso. Pero de todas maneras, aún dentro de las creencias, sacando lo religioso, dentro de las creencias, hay cosas que nosotros podemos pensar como más racionales o menos racionales. Por ejemplo, en física, vos tenés muchas teorías especulativas que son metafísicas, que son indemostrables empíricamente y que son imposibles de demostrar. Newton pensaba que el universo estaba matemáticamente ordenado, Galileo también y Kepler también, y sin embargo, eso es imposible de demostrar empíricamente. Es un presupuesto teórico sobre el cual vos después construís ciencia. Que yo piense que el mundo es fruto del azar, que el universo es fruto del azar o de un creador, es decir, está fuera de la evidencia empírica. Y por lo tanto, vos, por ejemplo, los que creen en el azar, por ejemplo, el principio antrópico en física que dice que para que haya vida en el mundo y que haya existido la Tierra tal como existe, las posibilidades matemáticas son ínfimas, vos tenés dos opciones. O pensás que es probabilidad matemática y simple casualidad, o que esto lo pensó alguien más grande que nosotros. Las dos posiciones son teóricas, son indemostrables. Entonces vos o crees en el azar y estás creyendo, o crees en un creador, y es tan racional una como otra porque son indemostrables empíricamente. Entonces, en el mundo de las creencias,
Yo tengo ideas que son más racionales, como pensar que el Big Bang es un comienzo del universo y que empezó por algo, por alguna razón, que pensar que hay una tetera volando por el universo con 3 duendes adentro y que flota una casa arriba. Es decir, yo puedo plantearme cosas que lógicamente son más racionales que otras y no todas están al mismo nivel. El cristianismo y el judaísmo, como religiones, se basan en acontecimientos históricos. Aunque hay construcción de elementos sobrenaturales y metafísicos, se basan en elementos históricos. No es lo mismo hablar de un hecho histórico en el que se funda el cristianismo, como la muerte de Jesús, que está atestiguada en textos fuera de la Biblia, que hablar, yo qué sé, de que existieron dioses que se partían al medio con una cimitarra. No es Bien. igual. O sea, Ahora, es complejo, pero no es igual. lo que a mí me parece interesante hoy es bajar a tierra el concepto de perdón, no, está súper interesante. El tema es, bueno, para poder mirarnos en un espejo y que sirva hoy el debate para nosotros, los que estamos mirando es toda esta tendencia a querer creer, a sentir, a preguntarse más o menos profundamente, ¿en qué se traduce en nuestra vida cotidiana? Porque podrá ser cada vez más alto el porcentaje de personas que adhieren no a una institución o a una religión en concreto, sino bueno, a creer que hay algo más, pero eso nos ha hecho mejores, finalmente no nos penetra y no se traduce en nuestro obrar, porque no estamos asistiendo. Por un lado se habla todo el tiempo de crisis de valores, ¿y cómo se explica entonces que por un lado intentemos profundizar en comprender nuestro sentido y porque sea cualquier religión, todas tienen un común denominador, y que son valores, ¿no? Y lindos valores, que hablan del otro y del amor al prójimo y demás. ¿Cómo nos acercamos por un lado y nos distanciamos tanto después en la cotidiana y en la acción? Bueno, para empezar, porque creo que el ser humano toda realidad humana es ambigua, la religión también. Vos tenés ateos que tienen mejores valores que gente que cree. ¿Por qué? Porque los valores morales no tienen que ver con la fe religiosa, en primer lugar, no directamente. Es decir, el tema es cómo uno se apropia de eso y lo vive. ¿Qué opinan, O sea, ¿qué opinan sobre eso por allí? Perdón. Miguel. No, a mí me parece muy interesante lo que decís, pero también quiero señalar algo que lo venía pensando en realidad y me parece importante decirlo. Yo creo que las organizaciones políticas, de hecho, están hoy en el tapete por el tema de la corrupción y los escándalos que se han desatado. Y yo creo que la gente no participe tan activamente en algunas organizaciones también deja al descubierto la corrupción y la violación de derechos, ¿tá? Que algunas organizaciones bueno, se han visto involucradas en los últimos tiempos. Y ese me parece un detalle muy importante, digo, y no estoy hablando puntualmente de una religión, estoy hablando de la mayoría, porque hemos asistido últimamente a noticias que verdaderamente te dejan impactado. E incluso, digo, si hablo de la Iglesia Católica, el propio Papa, ¿no?, ha salido a referirse puntualmente a algunos hechos totalmente lamentables. Pato. Lo que me parece muy interesante es un rasgo que a mí me enamora de este país, que es la laicidad. Y a veces aparece como contrapuesto la laicidad con la fe, con poder tener determinada concepción religiosa. Incluso también se la contrapone con determinados valores positivos. Y yo creo que en realidad no hay valor más positivo en nuestro país que la libertad. Y justamente eso es lo que la laicidad promueve, es la libertad de culto, y hace que en el día de hoy muchos hoy puedan comer pescado, otros puedan comer carne, pero que sea una elección. Sí, pero Patricia, ¿vos de verdad pensás que la laicidad se entiende como se debería entender en nuestro país? Acuérdense lo que fue el debate por si se llevaba o no la estatua de la Virgen María, sí. qué pasaba con la de Yemanjá. Por suerte hay debate, porque significa que los temas no están laudados, si no estaríamos como anestesiados en esta sociedad. Y ahora, el próximo 6 de abril vamos a tener el Día de la Laicidad, proyecto que presentó el diputado Pepasquet en el Parlamento, que también mantuvo un debate, por suerte. Y eso es lo que me parece importante, debatir. ¿Vero? Creo que la laicidad sería otra cosa, ¿no? No lo que se está viviendo últimamente. ¿Cómo pensás que se vive? Me parece que, por ejemplo, lo que decía Miguel por allí, me parece clave. ¿Por qué no se puede hablar de religión? ¿Por qué solamente hablan de religión los colegios católicos que dan catequesis, cuando en realidad nos tenemos que plantar frente al mundo con tanta ignorancia? Yo, la verdad, confieso que muchas veces cuando hablamos de temas que
tienen que ver con el Islam y demás, tengo que buscar información por otros lados porque académicamente eso no me lo han dado, porque se pensó que hablar de Dios era mala palabra, cuando en realidad hablar de Dios y de los dioses es una cuestión de historia y de cultura. El debate de la Virgen para mí dejó muchísimo que desear, porque si vos me decís, bueno, Uruguay tiene como norma no tener imágenes religiosas, tenemos una imagen religiosa en la Rambla de Montevideo, que hasta desde el punto de vista estético deja bastante que decir, y sin embargo se resolvió prohibir la imagen de la Virgen. Me parece que hay mucho de anticlericalismo en nuestra sociedad. La Iglesia está mal vista. No quiero decir esto que la Iglesia no haya hecho algún mérito para que eso sea así, no ha logrado de algún modo ahí es donde ¿no? aparece efectivamente la diferencia entre lo que puede ser cómo uno siente la institución Iglesia, ¿no? Y cómo uno siente la religión o la claro, fe. pero aquí hablar de religión, más allá de lo que puede ser el marketing negativo que pueda tener la Iglesia Católica, en Uruguay hablar de religión es mala palabra. Yo no lo creo, más teniendo en cuenta las misas que se han celebrado en espacios públicos, con una convocatoria bastante fuera que amplia, se prohibiera, ¿no? Y con toda la importancia que tiene por ahí la Iglesia fuera Católica. Que se prohibiera. Pero sin embargo, cuando un símbolo se iba a instalar representando a toda esa comunidad que en ese lugar se reúne, no. Tenemos que hacer una pausa. Hay límites para el Tenemos que hacer una espacio pausa, ya venimos, ya venimos. Que no te